El día que mi madre cumplió 70 años, mi padre tiró a la calle su regalo con la misma frialdad con la que ella había aprendido a callar. Afuera llovía, y en mis brazos llevaba una caja con un pequeño cachorro de pelo dorado. Lo había elegido 2 meses antes, porque ella, desde niña, siempre había querido un perro. Pero nunca tuvo uno. La vida, las facturas, el miedo a pedir algo solo para sí, siempre le robaron el derecho a desear. Esa tarde, cuando entré a la casa con el regalo más sincero que jamás había dado, no imaginaba que iba a desencadenar una tormenta aún más cruel que la que mojaba las calles de Valencia. Me detuve frente a la antigua casa familiar con una caja grande entre las manos, inexplicablemente nerviosa. En su interior había un perrito de raza pequeña, de pelo dorado y ojos brillantes, un cachorro que había elegido y reservado con 2 meses de antelación. Ella siempre comentaba que, desde niña, lo único que había querido era un perro, pero la vida nunca le había dado tregua a las hipotecas, las facturas, el peso agobiante de la supervivencia diaria. Cada vez que pasábamos junto a una tienda de animales o veíamos a alguien paseando un cachorro, se detenía. Lo contemplaba en silencio unos instantes y luego murmuraba cómo me gustaría tener uno así. Así que esta vez lo hice realidad. Al entrar, estaba en la cocina limpiando el horno. Se giró al escuchar mi voz y sus ojos se iluminaron al ver la caja en mis brazos. Exactamente, asentí sonriendo. ¡Feliz aniversario, mamá! Siempre has dicho que querías un perro que te hiciera compañía. No lo olvidé. Se quedó inmóvil por un momento, luego se cubrió la boca con la mano. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. El perrito asomó la cabeza desde la caja y emitió un ladrido juguetón, como si percibiera su emoción. Pero antes de que pudiera abrazarla, una voz áspera e impaciente resonó desde el comedor. ¿Qué demonios es eso?, preguntó mi padre, Tomás, que se había levantado del sillón con la mirada clavada entre el perro y mi madre con absoluta desaprobación. Se acercó con voz baja y amarga. «Has malgastado dinero en esa cosa». Abrí la boca para explicarlo, pero mi madre, instintivamente, cubrió la caja. Su voz era apenas audible. «No fui yo. Lucía me lo ha traído. Tengo un perrito. ¿Tienes idea de cuánto cuesta mantener eso? Sabes lo poco que recibes de la pensión, y tienes la osadía de aceptar semejante capricho». Su voz se elevó cortante como el filo de un cuchillo. Se oyeron pasos en la escalera. Mi hermano menor, Martín, apareció con expresión somnolienta y el rostro hinchado. «¿En serio, mamá? Un perro, te has vuelto loca, y la comida, las vacunas, las visitas al veterinario, ¿quién paga el gas el próximo trimestre?». El ambiente se cargó de tensión. Mi madre permanecía inmóvil al borde de la cocina, abrazando al cachorro tembloroso. No pronunció palabra. Observé sus manos agrietadas y desgastadas por décadas junto al fogón, que ahora envolvían con ternura a una pequeña criatura que solo había cometido el error de existir. Y en ese instante percibí algo que me resultó familiar y completamente extraño a la vez. Era ella quien celebraba su aniversario, pero parecía una intrusa en su propio hogar. Respiré profundamente. «Papá, yo le he regalado el perro. Siempre ha querido uno. Me importa un bledo quien lo haya traído», espetó. «Es que esta casa ya está bastante desordenada. No quiero ver a ese animal aquí». El cachorro emitió un gemido agudo, asustado. Mamá intentó calmarlo, pero antes de que pudiera lograrlo, mi padre le arrebató la caja. «Papá, está lloviendo fuera». Me precipité hacia adelante. «¿Y que tiene pelo?», no, dijo, abriendo la puerta bruscamente. Una ráfaga de aire húmedo me golpeó la cara como una bofetada. Las gotas de lluvia me escocieron en la piel. «Tomás, no». La voz de mi madre se quebró detrás de mí, pero él no se detuvo. Salió furioso al porche y dejó la caja en el suelo, girándose para asestarle un último golpe verbal. «¿Quieres un perro? Espera a que puedas permitírtelo». Cerró de un portazo tras de sí. Silencio. Mi madre permaneció paralizada junto a la entrada, contemplando la lluvia y la pequeña caja temblorosa en el porche. Su mirada se fragmentó como un vidrio roto. La lluvia se intensificó. Seguí su mirada hasta el cachorro acurrucado, temblando de frío y miedo.
Lentamente, se agachó, cubriendo su rostro entre sus manos, y comenzó a sollozar. Sollozos silenciosos y entrecortados que retorcieron algo muy profundo dentro de mí. Me acerqué y apoyé suavemente mi mano sobre su hombro. No levantó la vista. «¿Sabes, Lucía?», murmuró. «Solía creer que si resistía lo suficiente, las cosas mejorarían algún día». Sorbió por la nariz. Su voz todavía temblaba, pero sonaba más firme que antes. «Cuando tu padre empezó su empresa, ya tenía mal temperamento. Me convencí de que estaba estresado, que debía ser más comprensiva. Podía soportarlo. Luego nació Martín y me obligó a dejar la docencia, decía que la familia me necesitaba. Pero no se trataba de necesidad, era control, asegurarse de que no tuviera ningún terreno propio, ninguna voz que alzar. Pensé que cuando ustedes crecieran, cuando fuéramos mayores, se suavizaría. Pero hoy cumplo 70 años y no solo no me ha felicitado, sino que ha tirado a la basura lo único que he deseado durante toda mi vida». Finalmente me miró. Tenía los ojos húmedos, pero algo nuevo brillaba en ellos, algo sereno, desconocido, inquebrantable. «No me voy por el perro, Lucía. Me voy porque por fin comprendo, nunca se me ha permitido desear nada en esta casa». No pronuncié palabra, simplemente extendí mi mano. Ella dudó un segundo, luego colocó la suya sobre la mía y apretó. Asentí. «Vámonos». Se puso de pie, tomó al cachorro tembloroso y lo sostuvo contra su pecho, como si estuviera abrazando la versión de sí misma que había estado esperando durante décadas ser reconocida. La puerta se cerró tras nosotras con un suave chasquido. Nadie vino tras nosotras, nadie la llamó por su nombre. La lluvia seguía cayendo, el viento seguía azotando, pero por primera vez lo supe, mi madre por fin caminaba hacia algo que se parecía mucho a la libertad. Esa noche acudimos a una clínica veterinaria de urgencias abierta las 24 horas. Le diagnosticaron hipotermia leve y debilidad. El veterinario comentó que si hubiéramos tardado más, podría haberse complicado su estado. Mi madre permaneció sentada en una silla de la sala de espera toda la noche con la mirada fija en la puerta que la separaba de la pequeña camilla veterinaria. El cansancio se reflejaba en cada arruga de su rostro. Sostenía con fuerza una bufanda antigua, la que le regalé cuando me fui a la universidad. Y como entonces, permaneció sentada en silencio, absorbiendo el dolor sin nadie con quien compartirlo. La observé y no pude evitar reflexionar sobre la vida que había vivido, o más precisamente, sobre los años que había estado atrapada. De joven, mi madre era una de las mujeres más brillantes de nuestro pueblo. Se llamaba Sofía. Enseñaba literatura en el instituto local y escribía artículos que ocasionalmente se publicaban en revistas culturales. Sus compañeros la admiraban por su talento y paciencia, comentando que sus clases podían cautivar incluso a los adolescentes más rebeldes. La biblioteca municipal la invitaba regularmente a organizar clubes de lectura. La gente la respetaba, tenía una presencia única. Nunca vestía con ostentación, pero siempre lucía impecable y serena. Cuando sonreía, se le dibujaban unas pequeñas arrugas en las comisuras de los ojos, como delicadas medias lunas. Mi padre, Tomás, era considerado entonces un hombre prometedor. Había establecido una pequeña empresa de reformas, carismático y ambicioso. En apenas unos años se hizo conocido en la comarca. Cuando cortejaba a mi madre, solía esperarla fuera del instituto todos los días después de las clases. Incluso fingió interesarse por la literatura, diciendo solo quiero entender mejor tu mundo. Mi madre era joven y bondadosa. Quizás realmente creía que el amor era algo que podía cultivarse con el tiempo. Pero durante el primer año de matrimonio, le pidió que abandonara las clases. Dijo, ¿para qué necesitas trabajar? Yo puedo mantenerte. Además, pasas demasiado tiempo con esos adolescentes todo el día. No me gusta. Dejó la enseñanza. También dejó de escribir. Él argumentaba que la escritura no generaba ingresos, que era una pérdida de tiempo. Ella cedió, abandonó su profesión, quedó embarazada, me dio a luz a mí y luego a mi hermano. Al principio intentó resistirse, pero cada discusión terminaba con Tomás en absoluto silencio durante días, sin hablar, sin comer, sin colaborar en nada.
La casa se convertía en un congelador de silenciosa tensión. Ella siempre era quien cedía, no por debilidad, sino porque no quería que mi hermano y yo creciéramos en un campo de batalla. Cuando fui algo mayor y más consciente, una vez le pregunté: ¿te arrepientes? Ella esbozó una sonrisa cansada. El arrepentimiento no detiene el paso de los días. Luego se dio la vuelta y regresó a sus tareas de cocina. Su vida era un ciclo: se levantaba a las 5:30, preparaba el café, calentaba las tostadas, llevaba a los niños al colegio, lavaba la ropa, limpiaba, cocinaba, ayudaba a mi hermano con los deberes, recogía la mesa, sacaba la basura, limpiaba las ventanas. Por la noche disponía de unos 15 minutos para ella sola en la terraza, contemplando las luces dispersas de nuestro pequeño pueblo, completamente inmóvil. Una vez me levanté tarde buscando agua y la encontré allí sola. En sus manos sostenía un viejo cuaderno desgastado. Me acerqué sigilosamente y vi el título: Ecos del atardecer, un ensayo que había escrito años atrás. Seguía usando un lápiz, revisando meticulosamente cada palabra, trazo a trazo, como si la escritora que llevaba dentro nunca la hubiera abandonado completamente. Fue entonces cuando comprendí que no era alguien que se conformara con una vida insignificante, era alguien a quien habían obligado a conformarse. No es que nunca intentara liberarse, pero cada vez que buscaba algo más, le recordaban: los niños aún son pequeños. Y cada vez que se atrevía a resistirse, la sofocaban con: no traigas problemas a esta familia. Cuando nació mi hermano Martín, la miró fijamente a los ojos y le dijo: ni pienses en volver a trabajar. Ya tienes 2 hijos, yo aporto el dinero, tú te encargas de la casa. Él no consultaba, él dictaminaba. Y ella asintió, diciendo: solo quiero entender. Después limpió la vieja máquina de escribir que la había acompañado durante incontables noches y se la regaló a la hija de la vecina. Más tarde le pregunté: ¿por qué no la conservaste? Ella respondió: tu padre pensó que estorbaba. No lloró, no gritó. Lo dijo muy suavemente, pero mi corazón se fue hundiendo lentamente. Recordé algo que escribió una vez: antes de casarse quiero que mi vida sea algo más que el aroma de una cocina. Quiero tinta sobre papel y la calidez de una clase llena de mentes curiosas. Pero desde el día que se casó con mi padre, lo único que tuvo fue la cocina. Ella había contemplado marcharse, lo sabía. Una vez, Tomás llegó a casa ebrio y le gritó: adelante, vete si quieres. A ver hasta dónde llegas. Probablemente acabarás mendigando en la calle. ¿Crees que alguien te ayudará? Ella permaneció de pie en el rincón como un clavo a medio arrancar de la pared, inmóvil. Yo era solo una niña entonces, demasiado pequeña para comprender lo que significaba mendigar, solo sabía que papá gritaba y me atemorizaba. Corrí a protegerla, pero ella me apartó suavemente hacia atrás y dijo: no es nada, solo está bebido. Pero ella era la única que había estado realmente sobria, la única que veía las cosas con claridad. La tragedia fue que nadie le permitió vivir con esa claridad. Esa noche, por primera vez, vi realmente lo que había en sus ojos: una pérdida profunda y pesada. Era como si hubiera pasado los últimos 35 años viviendo bajo el techo de otra persona y ahora, finalmente, estuviera lista para erguirse. El día que mi madre por fin abandonó aquella casa asfixiante, la lluvia era más intensa que en toda la semana. Sofía llevaba su abrigo de lana descolorido con el tejido raído tras años de lavados. Su postura era sorprendentemente enérgica. No echó un último vistazo a la casa, no revisó los cajones ni los armarios, no se demoró en el umbral. Simplemente abrazó al frágil cachorro contra su pecho y salió. Llevaba una antigua maleta de cuero a su lado. Dentro había algunas mudas de ropa y una pequeña caja azul, algo que había reservado para sí durante 3 décadas, su único espacio privado en esa casa. Ni siquiera Tomás había mirado realmente en su interior. Cuando descargamos todo en su nuevo apartamento, ya había anochecido. Era un lugar modesto cerca del río, a solo 15 minutos de donde yo trabajaba. El apartamento no era espacioso, pero estaba limpio y luminoso, con un ligero perfume a jazmín en el ambiente. Por la ventana se divisaba un fragmento del horizonte urbano y en los días despejados, la luz solar se derramaba sobre el suelo del salón en ángulos dorados. Mamá se acomodó en el sofá de tela del salón con el cachorro acurrucado en su regazo.
Le acarició el lomo con delicadeza y susurró: «¿Qué silencio tan reconfortante hay aquí?». Asentí y me acerqué para estrechar su mano. «Por fin podrás descansar de verdad». Sonrió, pero tenía los ojos húmedos, no por tristeza, sino por algo más, algo llamado alivio. Una sensación tan desconocida en su rostro que casi parecía fuera de lugar. A la mañana siguiente, la acompañé a una sucursal bancaria local para ayudarla a abrir una cuenta. Estábamos en la ventanilla cuando de repente tuve una idea. «Mamá, siempre nos decías que no disponías de dinero. ¿Cómo conseguiste criarnos a Martín y a mí, especialmente con aquellas clases de música a las que me apuntaste cuando papá se oponía tanto?» Parpadeó y luego sonrió tímidamente. Lo ahorraba del presupuesto de la compra, escatimando en pequeñas cosas aquí y allá. Y a veces los vecinos me pagaban por ayudarles con la jardinería o cuidando a sus mascotas. Nunca tuve una cuenta propia, así que lo guardaba en secreto. Luego añadió en voz baja: «No era para mí. Siempre fue para vosotros dos. Te encantaba la música, así que te inscribí, aunque eso significara apretarse el cinturón en otras áreas. A tu hermano le apasionaba el fútbol. Esas cuotas tampoco eran económicas, pero me las arreglé». Sentí una opresión en el pecho. Me aferré al borde del mostrador con un nudo en la garganta. «Bueno», dije, intentando mantener la compostura, «ahora podrás tener una cuenta que sea exclusivamente tuya». Ella asintió y abrió lentamente la cajita azul con manos inseguras. Dentro había montones de sobres antiguos atados con gomas elásticas. Algunos estaban amarillentos por el tiempo, otros desgastados en las esquinas. Extrajo un fajo y me lo entregó. «Esto es todo lo que ahorré del supermercado, trabajos extras, pequeños encargos. Lo guardé todo aquí». Examiné cada sobre. Contenían billetes de 10, 20 y ocasionalmente de 50 euros, perfectamente organizados y etiquetados por fecha. «Esto es», no pude completar la frase. Bajó la mirada y soltó una suave risa avergonzada. No pude ahorrar mucho de una vez, así que guardé lo que pude. Pensé que quizás algún día te ayudaría a ti o a Martín. Nunca tuve una cuenta propia, así que supongo que esta era mi pequeña caja fuerte. Me ardía la garganta. Aquellos billetes no eran simple dinero, eran fragmentos de 35 años, 35 años de sacrificio silencioso entre listas de la compra y tardes en la terraza, 35 años recuperando trozos de libertad 1 euro a la vez. Luego dijo en voz baja: «No subestimes a tu madre. Yo también sé contar». No pude hablar. Asentí y guardé los sobres con cuidado, como sellando una historia que ella había escrito con silencio y abnegación. Una historia narrada no con grandes declaraciones, sino con resistencia, moderación y amor. Mientras tanto, en su lado de la historia, Tomás y Martín continuaban como si nada hubiera ocurrido. Unos días después, Martín publicó un vídeo en redes sociales asegurándose de etiquetarme. Aparecía sentado en la cocina de Silvia, devorando una paella abundante. Detrás de él se veía su cocina de concepto abierto, cuidadosamente diseñada con iluminación tenue y estanterías decorativas. La mesa estaba dispuesta con vino blanco, velas aromáticas y lo que parecía un juego de cubiertos carísimo. Su tono era arrogante, como si estuviera pronunciando un discurso victorioso. «Papá ha estado cenando en casa de Silvia últimamente, y adivina que sus arroces superan con creces esas comidas insulsas y aburridas que mamá solía preparar». Al final del vídeo, incluso giró la cámara para captar a la hija de Silvia, Andrea, de pie allí con una bandeja de postres como una perfecta anfitriona. El título decía: «Las cenas familiares como deberían ser». Cuando el vídeo apareció en mi teléfono, la pantalla pareció difuminarse por un instante. Mi madre estaba justo a mi lado en ese momento, hojeando tranquilamente un libro de recetas digital. Estaba aprendiendo a preparar un risotto ligero. Quise ocultarle el vídeo, pero ella lo vio justo a tiempo. No dijo nada, solo dejó escapar una suave risa. Querían que lo viera, ¿verdad? Fruncí el ceño. «Es ridículo». Ella asintió. «Está bien». Antes cocinaba todos los días y hacían muecas con cada bocado. Si alguien más quiere interpretar el papel de madre perfecta ahora, que lo disfrute.
Su voz era tan suave que me hizo sentir incómoda. «Mamá, ¿estás bien?». Se inclinó y acarició al cachorro acurrucado en su regazo. Antes me equivocaba. Ahora que nadie me exige nada, por fin puedo intentar lo que deseo. Como hoy, quiero aprender a preparar un postre francés. Se levantó, fue a la cocina, vertió leche y empezó a sacar diversos ingredientes del armario. La observé moverse por la cocina, precisa y elegante, y comprendí no estaba huyendo de su pasado. Finalmente estaba aprendiendo a vivir. Pero Tomás claramente no estaba dispuesto a dejarnos marchar tan fácilmente. La noche siguiente, Martín llamó. Su tono era cortante y agitado. «Lucía, no podéis desaparecer así. Papá no cocina, la nevera está vacía». Me apoyé en el marco de la puerta, observando a mi madre en el sofá con el perrito en su regazo, comiendo tranquilamente galletas de avena mientras veía un programa de repostería. Sosteniendo el teléfono, dije en voz baja. «¿No tienes a Silvia?» Creía que cocinaba mejor que mamá. Silencio. Después, clic. La llamada finalizó. Creo que ese fue el momento en que comprendieron realmente no íbamos a regresar. Para la cuarta semana después de abandonar la casa de mi padre, la vida con mamá había encontrado su ritmo. Cada mañana preparaba comida casera para el cachorro. Al mediodía veía tutoriales de cocina y experimentaba con nuevas recetas. Por la noche se acurrucaba en el sofá, tejiendo una bufanda para mí, mirando ocasionalmente el río por la ventana. Me di cuenta de que por fin comenzaba a relajarse de verdad. Pero no todos avanzaban hacia la luz. Una tarde, durante mi pausa para comer, mientras finalizaba una presentación en la sala de descanso de la oficina, mi teléfono se iluminó con una notificación: nueva vida familiar. Almohadilla bendición sobre ruedas. Era un vídeo de Martín. Estaba parado fuera del garaje de Silvia junto a un BMW blanco reluciente bajo el sol. Un lazo rojo atado al capó. Mostró las llaves a la cámara, sonriendo como un ganador de la lotería. Un saludo a papá por el regalo de Navidad anticipado. Nueva familia, nuevo impulso. Esta noche paella de marisco en casa de Silvia. ¿Qué ganas tengo? Enfatizó exageradamente las palabras papá y Silvia, asegurándose de darles mayor peso. Y por supuesto, me etiquetó. El pie de foto incluía un emoji de risa y llanto, y como remate final un emoji de perro. Contemplé el perrito caricaturizado rozando el borde de la pantalla con los dedos. El mensaje no podía ser más transparente: ustedes dos tienen su cachorro y sus cenas tranquilas. Nosotros tenemos coches, mariscos y risas. Cerré el vídeo sin responder. Esa noche, durante la cena, se lo conté a mi madre. Estaba removiendo su primer intento de estofado de ternera con verduras en una vieja cacerola de aluminio, raspando pedacitos del borde mientras yo hablaba. Nunca había publicado algo así. Antes siempre me susurraba lo vulgar que era Silvia, como actuaba como si estuviera en una telenovela barata. Ella rió por lo bajo. Quizás ahora cree que le corresponde protagonizar esa telenovela. La miré. ¿De verdad no estás enfadada? Dejó la cuchara y se volvió hacia mí con voz tranquila pero firme. Enfadada, claro que estoy enfadada. Pero si enfadarme le hiciera devolver el coche o le hiciera sentir remordimientos, le rompería esta cacerola en la cabeza ahora mismo. Guardé silencio por un momento. Ella continuó. Pero ¿sabes qué es más importante? Ya no quiero seguir enfadada. Les di 35 años. Los próximos 35 días, 35 meses son míos ahora. En ese momento comprendí que su arma más poderosa no era la ira, era la serenidad, era la lucidez. Al día siguiente, la acompañé a abrir su primera cuenta bancaria oficial. En la ventanilla le temblaban ligeramente las manos mientras completaba el formulario. La guié paso a paso, pero no dejaba de observar su rostro, especialmente en el instante en que escribía su nombre. Parecía alguien que por fin tomaba posesión de su vida. Después nos sentamos en una cafetería junto al banco. Pidió un café con leche y canela y lo saboreó cuidadosamente. Este café de 5 euros. Nunca me había permitido comprarlo, pero ahora tengo mi propia cuenta. Puedo.
Sonreí. Y ese dinero en tu cuenta lo ganaste cuidando jardines. Ahora nadie te dice qué hacer con él. Ella asintió. En ese momento parecía una conductora principiante, sosteniendo su licencia por primera vez nerviosa, entusiasmada, pero radiante. Pero antes de que nuestra nueva vida realmente pudiera despegar, la antigua nos dio un toque en el hombro. Esa tarde recibí un correo electrónico de Martín. Adjunto había una carta escaneada firmada por mi padre, Tomás. Esta propiedad se adquirió individualmente antes del matrimonio. No forma parte del patrimonio común. Si quiere regresar, mejor que se olvide del dinero. Junto a ello había una fotocopia de la escritura con una línea subrayada en tinta roja: propietario Tomás Vidal. En el cuerpo del correo electrónico, Martín había escrito: Lucía, entiendo que las cosas pueden estar complicadas para ti y para mamá ahora mismo. Papá dijo que si os tomáis un tiempo para reflexionar, quizás volver a casa no sea imposible. Era fácil marcharse enfadada, pero es inteligente conocer tus limitaciones. Cortés, tranquilizador, al menos en apariencia, como si estuviera audicionando para el papel de mediador familiar. Pero en el fondo, la misma arrogancia de siempre. No importa lo lejos que llegues, el poder sigue siendo nuestro. Casi me río. Vaya disculpa. Se cree un monarca. Le reenvié el correo a mamá. Lo leyó una vez, no dijo nada y dejó el teléfono a un lado. Luego entró silenciosamente en su habitación. Unos minutos después, regresó con un viejo álbum de fotografías. Lo colocó delante de mí y lo abrió por la primera página. Una foto de ella a los 27 años con un traje azul marino dando una conferencia en el Festival Literario de la ciudad. Estaba en el estrado con los ojos brillantes como estrellas. Ese año él se sentó en primera fila y dijo: si te casas conmigo, nunca tendrás que preocuparte por el dinero. Hizo una pausa y luego me miró con una claridad que rasgó el aire entre nosotras. Ahora entiendo lo que quiso decir: lo que sea que desees, yo decidiré si lo mereces. Asentí. Es hora de hablar con un abogado. Cuando salimos del despacho jurídico, el cielo ya había oscurecido. Mamá permanecía de pie en el balcón con una copia impresa en las manos. Su nombre completo en la parte superior, seguido de los detalles preliminares de su solicitud de divorcio. La contempló fijamente largo rato y luego dijo en voz baja: «¿Sabes, Lucía, es la primera vez en más de 25 años que escribo solo mi nombre en un documento oficial». No dije nada, simplemente me coloqué a su lado y permanecí en silencio. Ninguna mencionó el correo electrónico de Tomás, ni la amenaza de no tienes cabida fuera de esta familia. Hacía tiempo que había dejado de ser aterradora. Se había convertido en algo más, una confirmación de que ya no pertenecíamos a esa casa. A la mañana siguiente, mamá se levantó antes que yo. Llevaba una blusa verde agua y estaba preparando tortitas en la cocina, tarareando suavemente. La melodía era dulce y tierna. «¿Qué canción es esa?», pregunté. Sonrió algo tímidamente. Algo que solía enseñar cuando daba clases de literatura. Es un poema de Lorca que musicalizaron. Luego hizo una pausa como si recordara algo. ¿Recuerdas esa vieja caja de manuscritos de la mudanza? Continúa en el armario del pasillo. Asentí y la saqué con cuidado. Dentro aún estaban los sobres con recortes, notas, borradores y pequeños cuentos escritos en papel reciclado. Uno de ellos comenzaba con: a veces, las mujeres desaparecen sin que nadie se dé cuenta. Pero otras veces, vuelven. La letra era ligeramente temblorosa, pero firme. Se notaba que había sido escrita en la penumbra, quizás mientras los demás dormían. Mi madre se acercó, la observó en silencio y luego murmuró: «¿Crees que aún puedo escribir?». Me quedé unos segundos sin responder. Luego, sin apartar la mirada de sus ojos: «No solo puedes. Debes». Ella sonrió. Y en esa sonrisa no había ya rastros de duda ni de resignación. Solo esa chispa que alguna vez iluminó un aula repleta de adolescentes distraídos, esa llama que se había mantenido encendida, aunque oculta, durante décadas. Los meses siguientes fueron una revelación. Cada mañana, después de dar un paseo con el cachorro por el parque,
Mi madre se sentaba frente a su escritorio improvisado, abría su cuaderno y comenzaba a escribir. Recuperó antiguos textos, los corrigió, los enriqueció. Asistía a talleres en la biblioteca del barrio y poco a poco su nombre comenzó a circular de nuevo, primero entre vecinos curiosos, luego en pequeños círculos culturales. Un día me llamó emocionada. Había recibido una invitación para leer uno de sus relatos en una tertulia literaria local. Fui con ella. La sala era modesta, pero estaba llena. Cuando subió al pequeño estrado, llevaba el mismo traje azul marino de aquella foto, cuidadosamente restaurado. Sostuvo el papel entre las manos, respiró hondo y empezó. Durante mucho tiempo, creí que la paciencia era virtud. Hoy sé que, a veces, la paciencia es la cárcel más cómoda del mundo. Las palabras fluyeron y con ellas, los años. Al terminar, la ovación fue cálida, sentida, verdadera. Y en ese instante, comprendí algo fundamental: mi madre no había escapado de una casa. Había regresado a sí misma. Esa noche, mientras cerrábamos la puerta de su apartamento, ella se giró hacia mí. Lucía, ¿sabes qué me gustaría ahora? ¿Qué? Adoptar otro cachorro. Para que este no esté solo. Reímos. Porque por primera vez, todo era posible. Y así, Sofía, a sus 70 y pocos, comenzó la segunda parte de su vida no como ama de casa, ni como sombra de un marido ausente, sino como autora, dueña de su voz, de sus decisiones y de su libertad. Y cada página que escribía no solo reconstruía su historia, sino que sembraba esperanza en otras mujeres que, como ella, un día entenderían que nunca es tarde para volver a empezar.